Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listísimos para sumergirnos en un mundo de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Soy y les doy la más cálida bienvenida a este espacio donde celebramos las historias que nos hacen vibrar el corazón. Hoy, vamos a desmenuzar un tema que sé que les fascina tanto como a mí, las segundas oportunidades en el amor. Esas vueltas que da la vida y que nos dejan con el alma en un hilo. Sí, vamos a hablar de esos dramas turcos que nos han robado el sueño, donde el amor renace de las cenizas cual ave fénix, pero con mucho más drama y pasión. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, lágrimas, risas y, sobre todo, mucho, mucho romance. Y antes de que empecemos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para que esta comunidad siga creciendo. Si les gusta lo que hacemos, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, dejar un comentario al final con sus series turcas favoritas y, ¿por qué no?, con ese amor que creen que merece una segunda oportunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones que empezamos. Vamos a sumergirnos en este universo de corazones rotos y reconstruidos. Porque, admitámoslo, ¿quién no ha soñado alguna vez con una segunda oportunidad? Ya sea con ese primer amor que se fue, o con esa relación que parecía destinada a terminar. Las telenovelas turcas son maestras en capturar esas emociones tan humanas y elevarlas a niveles épicos. Y hoy vamos a explorar 10 historias que son la prueba fehaciente de que el amor, a veces, tiene una segunda, tercera o hasta cuarta oportunidad para triunfar. Y es que, lo que hace tan adictivas estas series, es precisamente esa esperanza que nos transmiten. La idea de que el destino puede ser caprichoso, pero también, muy generoso. Pero antes de comenzar con el análisis de las series, vamos a hablar un poco más sobre el atractivo de estas historias que nos hacen suspirar. ¿Qué es lo que realmente nos engancha de las segundas oportunidades en el amor dentro de las telenovelas turcas? Primero, es la identificación. Todos, en algún momento, hemos experimentado una pérdida amorosa, una ruptura dolorosa, o un sentimiento de que era la persona correcta, pero en el momento incorrecto. Ver a personajes atravesar por esas mismas situaciones, con la misma intensidad y el mismo dolor que nosotros, crea una conexión inmediata. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus esperanzas, y en su anhelo de una segunda oportunidad. Y cuando vemos que, a pesar de todas las adversidades, logran encontrar el camino de regreso el uno al otro, eso nos da una sensación de alivio, de esperanza y de que, quizá, ese final feliz que tanto anhelamos también podría ser posible para nosotros. Segundo, está el drama, y vaya que las telenovelas turcas saben cómo manejar el drama. Las separaciones no son simples, no son pacíficas. Están cargadas de malentendidos, de intrigas, de enemigos que se interponen en el camino, de secretos oscuros que salen a la luz y que ponen a prueba la fuerza del amor. Este drama, en lugar de alejarnos, nos atrapa. Nos hace querer saber qué va a pasar, cómo van a superar todos esos obstáculos y si, al final, lograrán estar juntos. Es como una montaña rusa emocional que nos mantiene al borde del asiento, ansiosos por el próximo capítulo, por el próximo reencuentro, por la próxima oportunidad. Tercero, está la química entre los protagonistas. Los actores turcos tienen una capacidad increíble para transmitir emociones con la mirada, con un simple roce de manos, con un abrazo que lo dice todo. Esa química, esa conexión palpable entre los personajes, es lo que nos hace creer en su amor, lo que nos hace desear que superen todos sus problemas y que, al final, encuentren la felicidad. Cuando vemos esa intensidad en la pantalla, no podemos evitar sentir mariposas en el estómago y desear que ese tipo de amor también forme parte de nuestra vida. Es una especie de fantasía romántica que nos encanta vivir a través de estos personajes. Y finalmente, está la idea de que el amor puede trascender el tiempo, la distancia y los obstáculos. Las telenovelas turcas nos enseñan que el amor verdadero no se olvida, que puede permanecer latente esperando el momento adecuado para volver a florecer. Nos dan la esperanza de que no importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas dificultades hayan enfrentado, si el amor es verdadero, siempre encontrará la forma de regresar. Esta idea, por más idealista que pueda parecer, es lo que nos hace conectar tan profundamente con estas historias, lo que nos hace suspirar, soñar y creer en que las segundas oportunidades son posibles. Ahora sí, con este contexto un poco más amplio,
Sumerjámonos de lleno en esas 10 telenovelas que nos han robado el corazón con sus historias de segundas oportunidades. Empecemos con una que seguramente ya han visto y que nos dejó a todos con el corazón en la garganta, Cara Sedda. ¿Recuerdan a Kemalinian? Su amor juvenil, prohibido por las diferencias sociales y las artimañas de Emir, fue devastador. Ese amor puro y sincero que se vio truncado por la ambición y el poder de una familia adinerada nos hizo sufrir, como si fuéramos nosotros los que estábamos viviendo esa dolorosa separación. Pero, como el ave fénix, su amor renació de las cenizas años después, aunque con más obstáculos y tragedias de por medio. Ver a Kemal regresar convertido en un hombre de negocios exitoso y Anian atrapada en un matrimonio infeliz, nos hizo clamar por ese reencuentro. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul era palpable, y cada reencuentro, cada mirada furtiva, cada conversación cargada de emociones, nos hacían creer que el amor, a pesar de la distancia y el tiempo, podía vencerlo todo. Esta es una historia que nos enseña que las segundas oportunidades pueden ser agridulces, pero también profundamente poderosas. Nos mostró que el amor no es un cuento de hadas, pero que, aún en medio del dolor y la desesperación, puede resurgir con más fuerza. La lucha de Kemalinian no fue fácil, pero cada obstáculo que superaron nos hizo creer aún más en la posibilidad de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Siguiendo con dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Sila. Esta historia nos muestra un amor forzado que, contra todo pronóstico, florece. Sila, una joven criada en Estambul, es obligada a regresar a su pueblo natal y casarse con Boran, un hombre al que inicialmente desprecia debido a las tradiciones culturales y las circunstancias que rodean su matrimonio arreglado. Pero, poco a poco, a medida que conviven y que aprenden a conocerse, Sila descubre la verdadera esencia de Boran, su honor, su lealtad y su gran corazón. Este proceso de transformación de los sentimientos de Sila, de un inicial rechazo a un amor profundo, es lo que nos atrapa de esta historia. La evolución de su relación es un claro ejemplo de que a veces, las segundas oportunidades no se buscan, sino que se crean, se construyen día a día con esfuerzo, comprensión y mucha paciencia. Es una historia que nos demuestra que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas, que no siempre es necesario un gran flechazo, sino que puede ir creciendo lentamente con la convivencia y el respeto mutuo. Es un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer incluso donde menos lo esperamos y de que las segundas oportunidades se pueden construir a base de esfuerzo y compromiso. Y hablando de segundas oportunidades en matrimonios forzados, Erkay es otro gran ejemplo. Miran y Reyhan viven una historia de venganza y pasión donde el odio se mezcla con un amor inevitable. La complejidad de esta relación, donde la venganza es el motor inicial y el amor se convierte en la fuerza que lo cambia todo, es lo que la hace tan adictiva. Miran, buscando vengar la muerte de sus padres, termina enamorándose perdidamente de Reyhan, la hija del hombre al que considera su enemigo. Su relación es un torbellino de emociones, de mentiras, de verdades dolorosas y de reconciliaciones agridulces. Ver a Miran debatiéndose entre su sed de venganza y el amor que siente por Reyhan nos mantuvo al borde del asiento. En cada capítulo. La intensidad de esta historia es tal que nos hace creer que los errores del pasado no son el fin del camino, sino, a veces, el punto de partida para construir un futuro mejor. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser más fuerte que cualquier rencor y cómo las segundas oportunidades pueden surgir incluso de las situaciones más dolorosas. Es una prueba de que el amor puede redimirnos y transformarnos incluso cuando nuestro corazón está lleno de odio. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de Berkencicus. Esta es una historia más ligera, pero no menos emocionante, donde el amor renace tras un malentendido. Sanem y Can, personajes completamente opuestos, se encuentran y se enamoran, pero las inseguridades y los secretos los separan. Sus personalidades tan diferentes, el espíritu libre de Sanem y la seriedad de Can, chocan en múltiples ocasiones, llevándolos a malentendidos y confusiones que terminan por separarlos. Sin embargo, el destino, como un buen guionista de telenovela turca, se encarga de unirlos de nuevo. Su segundo encuentro es un claro recordatorio de que el amor verdadero no se olvida, que puede estar latente esperando el momento preciso para volver a florecer. Es una historia que nos enseña que a veces, el amor necesita un respiro para volver con más fuerza, que las separaciones pueden fortalecer la relación y que el destino puede ser caprichoso, pero al final, siempre nos lleva de regreso al lugar donde pertenecemos.
Es una historia que nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los malentendidos y las inseguridades. En Ask Laftan and Lamaz, encontramos otra pareja entrañable que nos enseña el valor de las segundas oportunidades. Hayat y Murat empiezan su relación con malentendidos y muchas mentiras, pero su química es innegable y su amor termina superando todas las barreras. Desde el inicio, su relación está llena de enredos y confusiones, pero la chispa entre ellos es innegable. Su historia es un ejemplo de que, a veces, para llegar a la felicidad, hay que pasar por muchos obstáculos, y que las segundas oportunidades no siempre son fáciles, pero siempre valen la pena. Ver cómo Hayat y Murat superan sus diferencias, cómo aprenden a confiar el uno en el otro y cómo su amor se hace más fuerte con cada dificultad, nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades no siempre son un camino fácil, pero siempre valen la pena. Esta es una historia que nos recuerda que el amor, a veces, es un juego de equívocos que nos lleva al lugar correcto, que las confusiones pueden llevarnos a nuestro destino y que la paciencia y la perseverancia son claves para encontrar la felicidad en el amor. No podemos hablar de segundas oportunidades sin mencionar Medcezir. Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos, se enamoran y luchan por su relación contra viento y marea. La diferencia de clase social, las dificultades familiares y los conflictos personales ponen a prueba su amor una y otra vez. Las dificultades que atraviesan ponen a prueba su amor, y aunque terminan separándose debido a una serie de malentendidos y circunstancias adversas, su reencuentro es una explosión de emociones. Esta historia nos muestra que el amor verdadero puede superar las diferencias sociales, y que aunque el camino no sea fácil, las segundas oportunidades son un regalo que no se debe desaprovechar. Ver a Yaman y Mira superar todos los obstáculos y reencontrarse con la misma intensidad que al inicio, nos da una esperanza de que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad y que las segundas oportunidades son una bendición que debemos valorar. Esta serie es un ejemplo de cómo el amor puede desafiar las convenciones sociales y cómo las diferencias de clase pueden ser superadas por un amor verdadero. Faciletan Beklar nos ofrece una perspectiva diferente de las segundas oportunidades. Si bien la historia principal gira en torno a la ambición de una madre y sus hijas, también vemos renacer el amor entre Azan y Yaz, dos personas que en un principio no se soportaban. Sus personalidades opuestas, sus constantes discusiones y sus diferencias irreconciliables hacen que su amor sea aún más interesante y atractivo. Su relación, llena de altibajos, de malentendidos y de sentimientos encontrados, nos muestra que el amor puede surgir donde menos lo esperamos, y que las segundas oportunidades, a veces, se esconden en las discusiones y los desencuentros. Es una historia que nos enseña que a veces, las personas que más nos irritan son aquellas con las que tenemos una conexión más fuerte y que el amor puede florecer incluso en los ambientes más hostiles. Esta serie es una muestra de que las relaciones no siempre son lineales y que el amor puede florecer en medio del caos, que las discusiones pueden ser una forma de acercamiento y que las segundas oportunidades pueden surgir de las situaciones más inesperadas. Ahora vamos con Kiral Kask, donde el amor nace de una mentira. Defne y Omer inician su relación con un contrato que los obliga a fingir ser novios, pero poco a poco, la ficción se convierte en realidad. Su relación, que comienza como un simple juego, se convierte en algo profundo y verdadero. A pesar de los problemas y las inseguridades, su amor renace una y otra vez, demostrando que a veces, las segundas oportunidades vienen disfrazadas de situaciones inesperadas. La historia nos muestra cómo la mentira inicial se convierte en la base de una relación verdadera, cómo los sentimientos pueden florecer incluso en las situaciones más artificiales y cómo las segundas oportunidades pueden surgir de los lugares menos esperados. Esta historia es un recordatorio de que el amor puede surgir donde menos lo esperamos y que, a veces, lo que empieza como una farsa puede convertirse en algo muy real y profundo. Zalim Istanbul es una historia donde las segundas oportunidades se ganan con esfuerzo y sacrificio. Los lazos entre los personajes son complejos y las relaciones están marcadas por la ambición y la venganza. El amor entre Ceren y Cenk, a pesar de los obstáculos, resurge con fuerza, demostrando que las segundas oportunidades no son un camino fácil, pero que pueden llevar a la redención y a la felicidad. La serie nos muestra cómo la venganza y la ambición pueden corromper las relaciones, pero que el amor puede ser una fuerza redentora que puede transformar incluso las almas más oscuras. Esta serie es un ejemplo de que incluso en los ambientes más hostiles, el amor puede abrirse camino y cómo las segundas oportunidades pueden ser una puerta hacia la redención y la felicidad. Y por último,
Pero no menos importante, hablemos de Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en una época diferente, nos muestra un amor que nace en medio de una guerra y que se enfrenta a las mayores adversidades. Zule y Yilmaz, una pareja que luchó por su amor desde el principio, se vieron separados por las circunstancias, pero su sentimiento se mantuvo vivo, esperando una segunda oportunidad. La serie nos muestra cómo la guerra y las circunstancias pueden separarnos de nuestros seres queridos, pero cómo el amor verdadero puede mantenerse vivo a pesar de la distancia y el tiempo. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, al tiempo y a las guerras, y que las segundas oportunidades pueden llegar cuando menos lo esperamos. Esta serie es un ejemplo de la fuerza del amor en las circunstancias más difíciles, de cómo el amor puede ser un refugio en medio del caos y de cómo las segundas oportunidades pueden llegar, incluso cuando todo parece perdido. Y así, hemos recorrido un largo camino a través de 10 increíbles telenovelas turcas que nos han dejado claro que las segundas oportunidades en el amor son posibles, que el destino puede ser caprichoso, pero también generoso, y que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de renacer. Hemos visto que estas segundas oportunidades no siempre son fáciles, que a veces vienen acompañadas de dolor, de lágrimas y de mucho drama, pero que al final, siempre valen la pena. Porque, ¿quién no ha soñado con un amor que resurja de las cenizas con más fuerza que antes? Las telenovelas turcas son maestras en hacernos creer en esos imposibles y en darnos una dosis de esperanza, para nuestros propios corazones. Son un espejo donde podemos ver reflejados nuestros anhelos y nuestros sueños, donde podemos experimentar el amor en su máxima expresión y donde podemos creer que las segundas oportunidades son posibles. Y bien, hemos llegado al final de este viaje por los recovecos del amor y las segundas oportunidades en las telenovelas turcas. Hemos visto cómo el amor puede renacer de las cenizas, cómo las relaciones pueden superar los obstáculos más difíciles y cómo el destino, a veces, nos da una segunda oportunidad para ser felices. Espero que este recorrido haya sido tan emocionante y entretenido para ustedes como lo fue para mí. Les agradezco de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y para que sigamos compartiendo nuestra pasión por estas historias que nos roban el corazón. Ahora, me encantaría saber cuáles son sus opiniones. ¿Cuál de estas historias les ha conmovido más? ¿Conocen alguna otra telenovela turca que merezca estar en esta lista? No se queden con la duda y dejen sus comentarios aquí abajo. Me emociona leer sus mensajes y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para el canal. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like. Compártanlo con sus amigos que también aman las telenovelas turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras por el mundo del drama y el romance turco. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor siempre encuentre una segunda oportunidad en sus vidas. Un abrazo enorme.